Seguimos con el tercer vídeo de cómo hacer diferentes vinos de manera tradicional y natural. Hoy comentaremos cómo elaborar un excelente vino dulce, muy apropiado para acompañar postres o para diferentes ocasiones. Su origen también es muy antiguo y por aquí prácticamente olvidado, pero en otros países siguen comercializándolo porque es apreciado. Veremos que para elaborarlo se utiliza la misma técnica que mostré en el vídeo anterior. Se trata de reducir a la mitad una gran parte del mosto antes de fermentar para evaporar agua. De esta manera se reduce la cantidad de agua, pero no de azúcar, resultando un vino final más dulce y de mayor graduación. Haré una pequeña cantidad para ver cómo se procede. Para otras cantidades solo hay que equilibrar proporciones. El proceso de extraer el mosto de las uvas ya lo vimos en el primer vídeo. Por lo tanto, resumiré estos pasos. La extracción de zumo de uvas o mosto podéis hacerla como os sea más práctico. Aquí tengo el zumo o mosto de las uvas recién exprimidas. Yo lo haré a ojo, pero la proporción es del 90% de mosto hervido y un 10% de mosto crudo sin fermentar. Este 90% de mosto debe ser recién obtenido sin que haya iniciado la fermentación. Tiene que hervir a fuego medio hasta reducirlo a la mitad de su volumen. Si es bastante cantidad, puede tardar varias horas. Una vez reducido, hay que dejarlo enfriar. Cuando ya está a temperatura ambiente, se mezcla con el mosto crudo y se pone en el depósito o barrica para que fermente. El mosto crudo que añadimos no debe haber iniciado la fermentación. Su fermentación será más lenta porque solo el 10% del mosto no está cocido y mantiene vivas las levaduras naturales de la uva. Como es lógico, el mosto hervido ya no contiene levaduras, ya que al alcanzar los 55 grados van muriendo. Durante la fermentación, las levaduras irán transformando el azúcar en alcohol, hasta que la graduación alcohólica alcance aproximadamente los 16 grados y las mate. De esta manera obtenemos un vino dulce porque aún queda bastante azúcar que las levaduras no han podido consumir y con una proporción de alcohol alta para garantizar una buena conservación durante años. El depósito en que fermente el vino no se puede cerrar herméticamente hasta que se detenga la fermentación porque estallaría. Por otra parte, no es bueno que el vino esté en contacto con el aire, porque el oxígeno lo va estropeando. Por este motivo, lo cerraré con un globo elástico o un guante que he pinchado con una aguja fina para que no se hinche demasiado. Seguidamente, se deja en un sitio a temperatura moderada, estable y sin luz directa. Pasadas 4 semanas, vemos que la fermentación es muy floja, casi no se nota. Esperaré 2 semanas más y estará bien para embotellarlo o cerrarlo herméticamente. También vimos que se va clarificando, pero más lentamente que los otros vinos. Este tipo de vino se puede guardar bien durante muchos años, siempre que lo cuidemos un mínimo, y cada año mejoran sus sabores y aromas. Por ejemplo, este que aún nos queda en un fondo de barrica tiene más de 20 años. Era de uva blanca, pero con el tiempo va oscureciendo y mejorando aromas y sabores. Es muy dulce y de sabor increíble. Se va clarificando poco a poco. No hay prisa en embotellarlo. Aunque este tipo de vino, lo mejor es dejarlo en barrica para que vaya envejeciendo. Bueno, espero que este tipo de vino tan especial resurja de entre los olvidados y retome su reinado. Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.